Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Están todos bienvenidos. Bueno, antes de comenzar, hablemos de una palabra que siempre escuchamos o siempre usamos cuando nos queremos referir a una persona que no cree nada, que duda de todo o sea, duda de que el hombre pueda alcanzar algunas verdades o tener algunas informaciones eh, verdaderas o algunas verdades universales. Generalmente lo llaman escéptico. Y esa palabra se usa también en las cuestiones así normales o generales en el día a día. Vemos personas que muy escépticas o si no nos vemos del punto de vista negativo, negativista. Eh, y acá hablaremos un poco en la segunda parte de la filosofía moderna de la relación también que hay con con estas dos clases de filosofía moderna y la psicología, de la percepción del hombre, de su relación de experiencia con la realidad o su relación psíquica con las verdades universales. Vamos a hablar de esos escépticos y vamos a hablar un poco de esa filosofía, entendiendo en el contexto de la época, donde el hombre también no podía dudar. Entonces, estas generalidades de dudas, de preguntas, de repreguntas o escepticismo, o inclusive en algunos casos esa separación de iglesia a Estado surgió con estos filósofos lo llaman de filosofía moderna y contemporánea, que vinieron a poner en duda todas aquellas verdades universales o aquellas que teníamos como verdades universales que existían en el mundo. De eso se trata. Yo seguimos con Bale y con Hume. Vamos a estudiar rápidamente a dos filósofos modernos. Dice Bale: la historia es nada más que los crímenes y desgracias de la raza. Él tiene una visión muy, no sé si pesimista, ¿verdad? Pero una filosofía existencialista. Y esta es su visión, y la visión de él sirve y sirvió y sirve mucho para los análisis posteriores de nuestros pensamientos contemporáneos. ¿Verdad? La gran figura de la primera ilustración, eh, filósofo, escritor, catedrático, periodista, crítico literario, teólogo, historiador y lexicógrafo. La antigüedad y la aceptación general de una opinión no es gratitud de la verdad. Pierre Bayle. Siempre la duda, también empezamos con la duda metódica y seguimos con la cuestión de la filosofía de la duda. Eh, la duda no es más que el rever todas nuestras verdades. Y Bayle sentó también las bases de la crítica de la doctrina cristiana como variedad de la mitología pagana. Fundamentaba su argumentación crítica en el escepticismo derivado de la duda cartesiana, el cual, según Marx, también socavó la confianza a toda la metafísica y a toda la teología. O sea, su visión metafísica y teológica, sé mucho para ser escéptico y poco para ser dogmático. Él hablaba del escepticismo, de la incredulidad del hombre o de la duda del hombre. Cuando más uno sabe, más uno duda. Yo creo esto debemos nosotros mirarlo y aplicarlo de una forma positiva, ¿verdad? No en el sentido que una persona sin creencia, no, al contrario, una persona que analiza, que hoy, por ejemplo, vamos a aplicarla a las redes sociales, ¿verdad? Esto sé mucho para ser escéptico, para dudar, ¿sí? No, esa persona que demasiado rápido cree en las noticias falsas o cualquier tipo de información, entre comillas, que circulan por la red. Esto tenemos que aplicarlo también a nuestro contexto. Obviamente, que como buenos psicólogos que vamos a hacer, nunca tenemos que tener la certeza demasiado rápida, ¿sí? Entonces, agarrar parte de esta filosofía moderna y contemporánea y también nosotros aplicarlo de alguna forma a lo que es madre de madre, ¿verdad? La filosofía de todas las disciplinas, aplicarlo a nuestra disciplina, que es la psicología. ¿Verdad? Bale formuló la idea de que los problemas éticos no tienen que relacionarse con la religión. Si nosotros podemos hablar de los problemas éticos sin meter la religión, ¿verdad? Una cuestión ciudadana, una cuestión que se puede eh, analizar por una cuestión de cualquier ser humano en cualquier, no solamente dentro eso era antes, o ya es una cuestión normal, ¿verdad? Se discute ya dentro de la sociedad los problemas éticos, no solamente dentro de los templos. Eh, Bale también argumentaba, su argumentación crítica tenía por base el escepticismo, como dije al inicio, una persona escéptica.
expuso la idea que los problemas éticos no se le deben vincular a la religión, sino que deben ser enfocados desde el punto de vista de la razón natural, ya dijimos. Después de Descartes, Bale proclama la duda, ¿sí? La duda, entonces, sí, vamos a agarrar dos palabras claves de Bale, uno es el escepticismo y otro la duda, eh, como el único método de conocimiento del mundo objetivo, la objetividad y la subjetividad, acá está esta pelea entre qué es objetivo y qué es subjetivo. Esto también tiene mucho que ver con la psicología, que un tiempo quisieron socavarla porque decían que era subjetivo, no se podía demostrar metodológicamente si era cierto o no, cosa que ya se fue desmitificando por suerte. Pero la propia verdad existe objetivamente, independientemente a que nosotros los conozcamos o que estén dentro de nuestro conocimiento. Bale dice que la verdad no puede ser destruida nunca, ni por nada, ¿verdad? Ni por la disconformidad de los hombres, por un arreglo entre todos los hombres. La conducta del hombre depende no de las leyes del Evangelio, sino que de las leyes del Estado. Cambiar las últimas y tendréis una moral cambiada. La filosofía de Bale desbrozó el camino para el materialismo del siglo XVIII. La obra principal de Bale, pero ahí está, entre tantas, Bale decía, estos filósofos modernos fueron los que iniciaron antes, en un contexto histórico también, pero cuando la religión estaba muy ligada a las cuestiones de Estado y de gobierno, entonces estos filósofos, conjuntamente con los eh, filósofos del iluminismo, fueron los que comenzaron a decir que, no, que el laicismo es separar iglesia-estado. La tolerancia es capacidad de perdonar a quienes tienden a hablar antes de pensar, según Charles Pulitzer. David Hume, segundo filósofo y último que vamos a tratar dentro de esta serie de filósofos modernos, obviamente que no vamos a profundizar, sino que vamos a hablarnos de las palabras claves de ellos y tratar de entender dentro del contexto y saber por qué hasta hoy, por ejemplo, muchos grupos creen que el laicismo o separar Estado, Iglesia es una cuestión de ateo, ¿verdad? Cuando en realidad no. Eh, Estos fueron también filósofos, teólogos, obviamente que hay filósofos escépticos, creyentes, no creyentes, pero una cosa no lleva a la otra. David Hume, encima que esta es una discusión que venimos ya hace 3 siglos debatiendo, el pensamiento y cómo estas causas nunca operan en dos personas de la misma manera. Nunca encontramos a dos personas que piensen exactamente igual, en realidad ni siquiera la misma persona piensa exactamente igual en dos periodos diferentes de tiempo. Imagínense la filosofía y el pensamiento de David Hume. Eh, Él habla, es subjetivismo al extremo, ¿verdad? O sea, sé que no una cuestión, no puede ser el pensamiento no puede ser objetivo, según él. Otro escéptico, obviamente comenzamos con uno, ahora pasamos al otro, gran escéptico, por eso justamente le puse a los dos puntos. Un filósofo burgués, inglés, historiador, economista. Uno es agnóstico, y también viene el escepticismo, y agnóstico eh, considera insoluble el problema acerca de si existe o no la realidad objetiva. O sea, afirma que nosotros no solo no sabemos cómo las cosas en sí, sino que ni siquiera sabemos si existen, pero podemos no solo llegar ni estar cerca de la verdad. Hume no quiere saber nada sobre las cosas en sí, el propio pensamiento eh, que considera filosóficamente inadmisible. Hume llega a la conclusión de que la conciencia humana solo hay un torrente de percepciones psíquicas y que la ciencia se reduce solamente a simple descripción de este torrente sin la posibilidad de conseguir ninguna ley alguna. Fíjense la relación pura que hay entre la filosofía y la psicología. Es la cuestión de las percepciones psíquicas, según el Hume, nosotros solo podemos describirlo, o sea, de una forma muy subjetiva. No podemos ni llegar a una conclusión objetiva según él. Por eso el escéptico y agnóstico al mismo tiempo, pero es importante fueron estos escépticos y agnósticos para la filosofía porque el desarrollo de la ciencia, de la psicología, el desarrollo de la filosofía surgen de preguntas, no surgen de respuestas, porque las respuestas surgen, las varias respuestas y varias discusiones surgen de las preguntas que surgieron de estos científicos, filósofos, de psicólogos
y de estos grandes pensadores de la humanidad. Según Hume, el saber no estriba en llegar al conocimiento del ser, sino que en la capacidad de servir de guía práctica. O sea, para él, si el saber no servía para una guía práctica al ser humano, no tiene sentido, ¿no? No es el famoso que creemos nosotros como esta disciplina de psicología, que obviamente que hoy es muy práctica, pero en un momento también se discutió su objetividad científica y metodológica. Hoy nos dice, dice Hume, si no nos sirve para una cuestión práctica, nuestro conocimiento filosófico, psicológico, entonces no nos sirve para nada. Es el practicismo de Hume. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quienes las contemplan. En el fondo, también es una frase subjetiva, o sea, solamente es nuestra visión, no es una visión objetiva, o sea, no es como este bolígrafo que tengo, o sea, yo creo que tengo un bolígrafo, pero en realidad, de todo punto de vista, este bolígrafo es una cuestión, un objeto objetivo, porque está acá en mi mano, existe, y todo lo que miren van a decir lo mismo, que es un objeto que sirve para escribir, etcétera, etcétera, pero no sucede lo mismo con las cuestiones de la filosofía humanista, que sí, hoy en día ya saltamos ese periodo del positivismo, donde era muy cerrado en la cuestión objetiva, y hoy estamos más evolucionando en las cuestiones del pensamiento, de la filosofía, de la ciencia metodológica, demostrable, que sí se demostró y se sigue demostrando que la psicología tiene esas herramientas metodológicas y científicas que sí le sirven a la humanidad. Todos los juicios acerca del existir proceden asimismo de una experiencia comprendida por Kuhn. No obstante, en un sentido idealista, la realidad no es más que un torrente de impresiones. Siempre, nunca olviden eso. Bueno, entonces nos dividimos en dos partes importantes. Dos grandes escépticos, dos grandes filósofos que ponían como la duda del objetivo, de la realidad objetiva en duda, agnóstico de por sí y también, o ateo, algunos de ellos, que dudaban de todo. ¿Verdad? Entonces, de esta duda surgen las preguntas, surgen las investigaciones y surgen las respuestas y ayuda mucho y potencia mucho al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la psicología, de la teología y de todas las grandes ciencias humanas dentro de esta y dentro de sus importancias. Bueno, nunca olviden hacer el bien sin importar a quién.